En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor de San Felipe Benicio. Escuchamos esto en el Evangelio de que vendan lo que poseen y denlo en limosnas. Háganse bolsos que no se envejecen. Para entenderlo, este Evangelio podemos recordar también el Evangelio del joven rico que se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para adquirir la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y él dijo: todo eso lo he guardado. Entonces Jesús le dice: entonces ve y vende cuanto tienes y da el dinero a los pobres. Y dice el Evangelio que el joven se marchó triste porque tenía muchas posesiones. El caso del joven rico es el de cualquier persona que intenta acercarse a Dios solo para retroceder cuando se enfrenta con peticiones más radicales o con situaciones difíciles. De algún modo nos comportamos como él cada vez que aflojamos en la vida espiritual, precisamente porque Dios no nos concede nuestros deseos o nuestros caprichos. Entonces, nuestra fe se desliza hacia el escepticismo y las cosas espirituales empiezan a perder su atractivo. Entonces, ¿por qué hemos de esperar que Dios atienda a nuestros caprichos o nuestros deseos, cuando tendría que ser al revés? ¿No deberíamos escucharle y obedecer sus planes en vez de pedirle que esté de acuerdo con los nuestros? A lo largo de nuestra vida, entonces, hay ocasiones en las que nos toca sufrir un poquito, ya sea por decisión propia o porque así suceden las cosas en la vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el corazón apegado, por ejemplo, a un coche, a una computadora, a unos números de teléfono, a unas personas, a recuerdos del pasado, a un puesto de trabajo? Incluso a ser objeto de un afecto exagerado a los animales, como a los gatos o a los perros. Y en ocasiones, ese es nuestro único modo de disfrazar nuestras frustraciones, consuelos que durante unos momentos nos permiten olvidar nuestros problemas. Entonces la gente compra cosas o se apega a las cosas o a los acontecimientos o a las personas para supuestamente olvidar los problemas. Las riquezas no nos ahorran los problemas. Durante nuestra vida necesitamos aprender a confiar en Dios. En caso contrario, alimentados por las incertidumbres futuras, nos consumirán las inquietudes y los temores. Entonces, el Señor nos cuida de un modo que algunas veces ignoramos. Y si nuestro corazón puede adherirse a las cosas materiales, mucho más a los seres humanos. Y si esas relaciones o afinidades no se controlan, llegan a causar demasiado dolor. Apreciar algo o amar a alguien es bueno. Lo que es una locura es darles un valor que no tienen. Entonces, mientras no estemos dispuestos a soltar esos lazos, no seremos completamente felices. Cualquier cosa que obstaculice nuestro auténtico camino de unión con Dios tiene que ser desechado. En ocasiones, por ejemplo, los pastores, cuando se les pierde una oveja, en cuanto la encuentran, le quiebran una de las patas y así el animal aprende su lección, porque nunca más se vuelve a separar ni de la manada ni de su pastor.
Y así actúa en la mayoría de los casos Dios con nosotros. Algunas veces nos priva de nuestros bienes materiales o de nuestras personas que más amamos, de modo que perdamos toda ayuda humana y aprendamos a apoyarnos solamente en Él. Por eso nos pide el Evangelio de la Misa que nos desprendamos de las cosas, porque el amor a Dios necesita espacio para expandirse y crecer. Sin ese espacio vital, el amor a Dios tiende siempre a ahogarse y a ser infecundo. Y cuando el amor se enfría, se debe a que nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras inquietudes y nuestro desánimo lo ahogan. Y por eso nuestro Señor nos dice: no se inquieten por lo que han de comer o lo que han de vestir. Entonces, a veces no creemos realmente que Dios pueda hacernos dichosos y construimos una felicidad etérea con nuestras propias recetas. Buscamos las cosas, las personas, los acontecimientos, la diversión, el vicio, el placer, para encontrar en ellos lo que ninguna de esas cosas está destinada a darnos. Entonces, no hay nada que haga el corazón tan estrecho como la codicia o la ambición. Entonces, si el Evangelio nos pide que nos desprendamos de las cosas, es porque hemos de aprender a esperar solamente en Dios. Entre más esperanza en Dios, mayor amor a Dios. Porque no se puede querer nada de modo eficaz si psicológicamente tenemos la sensación de que jamás lo alcanzaremos. Y por eso dice San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. La esperanza nos cura del miedo y el desaliento, dilata el corazón y hace que el amor se expanda. Decía Santa Teresita del Niño Jesús: de Dios obtenemos tanto como esperamos. Dios no nos da según nuestras cualidades o nuestra santidad o nuestros méritos, sino según nuestra esperanza. Aún suponiendo que todos nuestros recursos humanos y espirituales entraran en bancarrota, siempre nos queda la esperanza. Mas, sin embargo, la esperanza solo puede nacer en la pobreza, lo cual demuestra en qué medida la pobreza de espíritu es la clave de todo verdadero crecimiento en el amor. Si analizamos lo que es el pecado, podemos comprobar que en la raíz del pecado siempre se halla la duda, la sospecha sobre Dios. Por ejemplo, Adán se preguntó si Dios era tan bueno como decía. De la duda nace la desconfianza. Entonces no esperamos de Dios que nos pueda colmar y hacer felices. Entonces intentamos arreglárnoslas por nosotros mismos en la desobediencia. Y de ahí nace el egoísmo, la codicia, la envidia, el miedo, el conflicto, la violencia y todo el cortejo del mal y del pecado. Esto nos lleva a comprender la importancia de la fe, porque ella es la raíz de nuestra salud, de nuestra liberación. De ella nace todo un proceso de vida que constituye la curación del proceso de muerte que dejó el pecado. La esencia de nuestra lucha está en mantener una mirada de esperanza hacia cualquier circunstancia, hacia los demás, hacia el mundo, hacia nosotros mismos, hacia la Iglesia. Una mirada de esperanza que nos ayuda a reaccionar ante cualquier situación, amando a Dios, esperando en Dios, creyendo en Dios. Por el contrario, si la esperanza disminuye, aumentan los miedos y el egoísmo.
Gracias a la esperanza podemos recomenzar todas las mañanas y decidirnos a amar a Dios y a esperarlo todo de Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.